En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y el verso 4 en el cual nos vamos a centrar un poquito en esta tarde dice así: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Dígalo conmigo si usted lo está leyendo. Aunque ande, y si no, léalo allí en la pantalla. Aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Vio que el principio, cuando puso al principio, a ver si puedo volver, ahí está. Ese es el mensaje de esta tarde, se llama transhumancia. Y vamos a descubrir eso en la palabra de Dios en esta tarde. El valle de sombra de muerte existe, es un lugar físico, es un lugar situado al sur de Jericó y debido a su ubicación, la sombra, ahí voy a ir mostrándole algunos paisajes, la sombra cubre el valle la mayor parte del día. Por mucho tiempo se creyó, por muchos años se pensó que era simplemente un concepto alegórico. Este salmo fue escrito por David. David, antes de ser rey, era pastor de ovejas mucho tiempo. Tenía un dominio excelente como pastor y como rey también después. Pero sabía muy bien acerca de esto que vamos a hablar en esta tarde. Este valle que hace mención en este Salmo 23, el valle de sombra de muerte, es un lugar físico y David lo conocía perfectamente porque era pastor. Actualmente algunas investigaciones demostraron que los antiguos, a ver si tengo otra fotito, ahí está. Demostraron que los antiguos pastores judíos, lo conocían y utilizaban precisamente ese lugar que nosotros estamos hablando del valle de sombra de muerte, utilizaban ese lugar para hacer eso que yo le mencioné al principio, transhumancia. ¿Y qué es eso, pastora? Qué rara palabra, ¿alguna vez la escuchó? Nunca. Transhumancia, ¿qué es eso? Es una modalidad de pastoreo consistente en el desplazamiento estacional y de larga distancia de ganados entre diferentes zonas geográficas o climáticas a través de unas rutas migratorias establecidas. Este valle de sombra de muerte, que dice el Salmo 23, es una ruta migratoria utilizada para las ovejas. Y en aquel tiempo, cuando David escribe este salmo, él sabía de lo que estaba hablando. Él decía, aunque yo ande en el valle de sombra de muerte, tu vara y tu cayado me van a infundir aliento y vida. Tú estarás conmigo, Señor. Cuando él escribió este salmo, lo escribió para nuestros tiempos también. Porque más allá de ser un lugar físico, también nosotros lo podemos tomar como un lugar alegórico a muchas de las situaciones que a nosotros nos tocan vivir en esta vida. Que a veces sentimos que estamos pasando por momentos donde no tienen fin. Y son tristes momentos. Son momentos de valle de sombra de muerte. ¿Cuántos saben de lo que le estoy hablando? Las condiciones climáticas del país y la situación de los pastos en Palestina hacían necesario, y hasta el tiempo de hoy, hacen necesario la transhumancia.
Y esto obliga a la mayor parte de rebaños a tener que atravesar como mínimo este valle una vez al año. Una vez al año los pastores saben que deben hacer pasar a todo el rebaño por este proceso que se llama trashumancia. Y en este proceso se debe atravesar el valle de sombra de muerte, donde le voy a mostrar algunas cositas que son bien interesantes y quizás usted de manera alegórica se identifique en esta tarde. Este lugar por donde debían pasar las ovejas, acompañadas por supuesto de su pastor, está situado bien lejos, bien distantes del lugar donde estaban las ovejas, aproximadamente unos 7 kilómetros de distancia. Imagínense en el lugar de Palestina, el calor profundo. No es este calor que nosotros sentimos acá. Allá es un calor mucho más intenso. Y por la noche todo lo contrario, mucho frío. Entonces las ovejas y el pastor tenían que ir 7 kilómetros, 8 kilómetros, 10 kilómetros de donde estaban actualmente en busca de pastos delicados, como sigue diciendo, usted va a leer este salmo y va a ver por qué David decía, tú me llevas a pastos delicados y a aguas de reposo. Lo que las ovejas no sabían era que para tener pastos delicados y aguas de reposo tenían que atravesar el valle de sombra de muerte. Es decir, todos los que estamos aquí vamos a levantar las manos y vamos a decir, yo quiero, pastora, pastos delicados, yo quiero agua de reposo, quiero reposar de esta aflicción, de este dolor, de esto que me está anegando cada día, no soporto más, yo quiero de eso. Pero ¿sabes qué? Al igual que las ovejas, hay que atravesar primero el valle de sombra de muerte. Las paredes, si ustedes ven ahí, si lo logran ver un poquito, son paredes de roca que alcanzan lugares de 500 metros de altura y en algunas partes del camino tienen tan solo 2 o 3 metros de ancho. Es decir, es un lugar muy angosto. Y esto precisamente nos lleva a pensar lo que Jesús habló, fíjese en Mateo 7:14. Él habla acerca de este camino que cada uno de nosotros tiene que atravesar. Dice, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Sin embargo, el camino ancho, el camino donde muchos pueden transitar, dice que es un camino que lleva a la perdición. Y por ese camino muchos andan. Sin embargo, por este camino que es estrecho, que es angosto, solamente unos pocos andan por allí. Hay recodos en los que el espacio útil es estrecho y lugares donde la oveja ni siquiera puede darse vuelta. Es decir, que la única forma de atravesar ese valle es mirando hacia adelante. La oveja no puede hacer esto, no se puede dar vuelta porque no hay espacio suficiente. Es demasiado angosto el camino. ¿Qué te quiero significar en esta tarde con esto? Así es el camino del creyente, del cristiano, del que ama a Dios. Es un camino muy angosto y a veces vamos muy apretados, pero hay que seguir siempre para adelante. No hay forma de mirar para atrás ni de volver para atrás. Si te decidiste por Cristo, seguí para adelante. No abandones este camino, porque para que encuentres pastos verdes y aguas de reposo, sí o sí hay que atravesar el valle de sombra de muerte. Además, es extremadamente peligroso porque está lleno de hendiduras, de barrancos internos. Así es este camino, hermanos. El camino de Dios no es fácil. Si alguien te predicó un evangelio diferente a este y te dijeron cuando vengas al evangelio todas las cosas se van a solucionar.
Ya no vas a llorar. Todo es risa, todo es gozo. Te mintieron. Porque ahora recién comenzás a caminar un camino donde precisamente es extremadamente peligroso. Hay barrancos, te podés caer, te podés golpear. Porque todos nosotros, delante de Dios, somos considerados hijos, pero de alguna manera también somos considerados sus ovejas. Y Jesús es nuestro pastor. Durante el día es imposible cruzar este lugar. Qué fácil sería cruzar ese lugar cuando hay luz, cuando todo está bien, pero debido al calor es insoportable. No se puede cruzar. Entonces hay que hacerlo al despuntar el alba o bien cuando anochece. ¿Y qué hace eso? Que aumente de manera sustancial el que sea un camino muy peligroso. Pero ¿sabe cuál es la buena noticia? La oveja no está sola. Está el pastor. Y nosotros cuando pasamos momentos difíciles aquí en la vida, tampoco los pasamos solos. Está Jesús, el buen pastor. El pastor usaba con gran habilidad su cayado como herramienta persuasiva para forzar a la oveja a caminar. Porque hay momentos donde la oveja se quiere quedar. Y ahí está el pastor con el cayado. ¿Vio esa figura ahí? Lo que tiene en la mano es un cayado. Podría saltar las hendiduras, evitar que se acerque a algún precipicio. Todo esto el pastor con su cayado. A pesar de ello, era muy fácil que una oveja resbalada y quede colgada a metros del camino. Cuando eso sucedía, ¿sabe lo que hacía el pastor? Decía, imagínese, la oveja se está resbalando, se está deslizando y el pastor la ve, que ya no está caminando en el camino como las otras ovejas lo hacen. Entonces toma el cayado, la rodea en el cuello o la rodea en el cuerpo si es más pequeña y la jala y la salva y vuelve a hacer que esa oveja que se estaba perdiendo vuelva al camino. La tira, la levanta y la ayuda a regresar en el camino. Así nos sucede a nosotros también, hermanos. Cuando nosotros creemos que nos estamos resbalando por algo que estamos pasando y nos estamos quedando en el camino, va a aparecer Jesús, el buen pastor, y va a tomar su cayado, va a tomar de tu vida y te va a volver a levantar y te va a colocar en el camino. No estás solo pasando lo que estás pasando. Eso es una mentira que Satanás quiere sembrar en tu mente y en tu corazón. Y te dice constantemente, nadie se da cuenta de lo que estás viviendo. A nadie le importa tu dolor. A nadie le interesa lo que estás pasando. Y estás pasándola sola. Eso es una mentira. Aunque a veces el ser humano pueda ser indiferente, Dios no es indiferente. Dios está allí prestándote atención y sufriendo lo que vos estás sufriendo. Dios es así, porque Dios es amor. Para que el pastor pueda colocar a las ovejas en delicados pastos y en aguas de reposo, que todos quisiéramos estar en esas aguas tranquilas, en esos pastos delicados, ¿no? Es necesario primeramente pasar por el valle de sombra de muerte, haciendo la transición, el cambio, mudando todo el rebaño a un nuevo sitio. Y en lo espiritual, iglesia, es exactamente lo mismo. Es imposible querer beber de aguas profundas en lugares secos. ¿Por qué los pastores de Palestina hacían la transhumancia y hacen hasta el día de hoy? Porque el lugar donde están pastoreando a su rebaño ya es un lugar seco. Ya no es un lugar espacioso. Entonces deben mudar a todo el rebaño a otro sitio. Pero hay que pasar por un tiempo difícil primero. En lo espiritual es lo mismo. Y Jesús dijo eso
Juan 10:14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Dios te conoce. Dios conoce tu vida, Dios conoce todo lo que estás pasando, todo lo que estás viviendo. Y qué maravilloso es saber que Jesús nos conoce y que atraviesa con nosotros el momento de cambio, de transición. Hermanos, si nosotros queremos ver algo diferente en la vida espiritual, en la vida física, en la familia, en lo emocional, en lo económico, va a llegar un momento, un punto de inflexión en nuestra vida, donde nosotros tenemos que hacer cambios. Y cada vez que nosotros vamos a sumergirnos en un tiempo de cambio, todo molesta, todo incomoda, nada nos gusta. Tenemos que pasar el dolor, las incomodidades del camino, los peligros, todas las cosas que la transición involucra. Los dolores pueden contribuir a tu bien o a mi bien si así nosotros lo decidimos. Cada uno de nosotros decide, hermanos, cómo pasar y cómo enfrentar el dolor. Usted decide si todo el día se va a quejar, si se va a amargar por las cosas que está viviendo, o va a capitalizar el dolor y lo va a transformar en algo bueno. Nosotros decidimos. Por eso yo te aconsejo, no protestes amargamente cuando las cosas salen de cauce o no salen como estabas esperando. Recuerda que Dios camina a tu lado. El cambio es necesario. Representan acontecimientos que ocurren en la vida cuando nosotros menos esperábamos. Estaba todo bien y de repente un caos. De repente algo sucede en nuestra vida que nos da vuelta a la cabeza y no sabemos cómo hacer frente. Dios te entiende, pero también quiere que puedas apoyarte en Él. No estás solo. No estás atravesando ese valle solo. Eso es lo que Dios quiere implantar en tu espíritu en esta tarde. Quiere sembrar esa idea en tu espíritu en esta tarde. No estás solo. No estás sola. La transición es el proceso de adaptación a esos cambios que vamos a enfrentar. Las ovejas no deben acostumbrarse al valle de sombra y de muerte. No te acostumbres a ese lugar sombrío, a ese lugar oscuro, a ese lugar peligroso. No te acostumbres, es solamente un tiempo, te dice el Señor. Es una temporada, ya va a pasar. Pero cuando salgas de ese lugar, te vas a encontrar con delicados pastos. Te vas a encontrar con aguas de reposo y vas a darle la gloria al Señor. Debes adaptarte temporalmente al cambio. Hay cosas que deben cambiar mientras estás en ese lugar. Nosotros también. El Señor no quiere que te acostumbres. Te vuelvo a decir, no te acostumbres a lo que estás viviendo, al momento sombrío que estás atravesando. No lo hagas. Solamente Dios necesita que cruces por ese valle entendiendo que al final del camino te espera algo mejor. Muchas ovejas cansadas y agotadas, cruzando el valle, resbalan y caen. Y es allí donde el pastor con su cayado las toma y su vara, dice la Escritura, le infunde aliento. A veces vas a sentir como el buen pastor te da pequeños golpes, que no son fuertes, que son sacudidas espirituales que te da para que te des cuenta que Él está a tu lado. Que no estás sola atravesando ese momento de dolor. Y como consejo final, te quiero decir esto. Cuando estás en una transición, no estás donde solías estar. Porque saliste de la zona de confort, saliste de la zona de comodidad y ahora te fuiste a otro espacio, a otro lugar. Pero lo que te espera al final es mucho, mucho mejor. Vas por buen camino. Vas por buen camino. No abandones el proceso. Cuando te canses, solo detente un momento para recibir nuevas fuerzas y ponerte en pie. Levantarte en el nombre de Jesús. Pero hay una meta que alcanzar.
Pablo decía, yo no miro lo que está atrás, yo lo dejo totalmente, pero me extiendo a lo que está delante. Algo glorioso está por delante. Pastora, yo no veo nada de lo que usted me está hablando. No, porque estás en el valle de sombra de muerte, lugar de oscuridad, lugar sombrío, lugar peligroso, donde te tocan tomar decisiones que ni siquiera sabes cómo las vas a tomar, donde estás derramando lágrimas todos los días y no sabes cómo solucionar y cómo llevar adelante todo lo que estás atravesando. Pero yo vengo a decirte de parte del Señor que una vez que atravieses, una vez que pases ese valle, del otro lado te espera lo mejor. Te espera lo mejor. Las dificultades, los peligros, las enfermedades van a pulir tu carácter, van a mejorar tu personalidad y van a reforzar tu fe. Cuando salgas del valle de sombra de muerte, no vas a ser nunca la misma mujer. No vas a ser nunca el mismo varón. Vas a ser mudado, como dice la Escritura, por el poder del Espíritu Santo, a un nuevo hombre, a una nueva mujer, en una nueva dimensión de su espíritu, entendiendo y teniendo ese discernimiento espiritual. Como antes yo no lo entendía, porque faltaba pasar el valle de sombra de muerte, donde el Señor nos acompaña, pero también donde pule nuestro carácter. Y vamos dejando cosas viejas que nos arruinan como persona y vamos adquiriendo el carácter de Cristo. Esfuérzate por encontrar la lección de cada día en ese valle de sombra de muerte. Capitaliza cada una de las experiencias mientras estás en ese lugar. Dios está contigo. Cree en Él. Cree en Dios. Cree en sus promesas y en su palabra. Él te está llevando a la tierra de bendición. Y mientras lo hace, puede que haya, por supuesto, mucho sufrimiento, mucho dolor. Pero Dios mismo va a transformar, como dice la Escritura, tu llanto, tu lamento en gozo y alegría. Va a transformar tu luto, tu tristeza día a día que estás viviendo en regocijo, en la plenitud de su espíritu. Soporta, sé moldeable, flexible y con disposición a cambiar. No te resistas al cambio. Es la peor postura que podemos tener. Cuando más flexibles y maleables somos, mejor recepcionamos lo que el Señor está haciendo con nosotros. Permite que el Espíritu Santo seque tus lágrimas cada día y por cada una de ellas haga surgir lo mejor de tu persona. ¿Quisiera usted pasar al otro lado y estar en el valle y cruzar ese valle y recibir esas bendiciones del Señor? Yo quiero. Mientras estemos en esta tierra, mientras estemos en esta vida, todas las cosas son temporales. Nosotros miramos hacia lo eterno, iglesia. Y eso eterno está cruzando el valle. Estamos cruzando, pero el Señor cruza con nosotros también.